la tierra bajo el fuego, el apocalipsis cuándo. Les confesaré que el maestro, claro, siempre trae sus ases en la manga, pero esta especie de mini exposición de libros apocalípticos siderales, bueno, uno no se puede quedar así, incólume ante esto. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, comandante. Y es un breve surtido. Sí, es una selección. Hombre, aquí son dos clásicos. Uno, estos dos señores, este es un libro de hace 20 años, 30 años, luego crearon un grupo cometario de más de 300 científicos que hacen afirmaciones brutales acerca de la historia del pasado de la Tierra y del futuro inmediato, del futuro ya por la violeta. La Tierra estuvo a punto de ¡pum! En el ayer y el hoy. Bueno, fíjate, la gran hecatombe del mítico Marius Alexander. Sí. Yo eso no lo conocía. Sí, pues tuyo el Apocalipsis, es. ¿cuándo? Von Braun. O sea, que hay toda una... Sí, Von Braun, sabes que yo fui su agente de prensa. Déjame. Tú siempre los cometas y las profecías. Claro, venía el cometa Halley y se producía todo este fenómeno sociológico. Ahora hablaremos de todo eso. Maestro, muchas gracias por traer estos ejemplares, que me parece, no sé, que le dan un color y un conocimiento, pero hay una última hora científica. Qué alegría tener con nosotros al gran José Manuel Nieves. Bienvenido, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? Vamos a ver, tú eres capaz de hacerme el teletipo. Hay un cuerpo que supuestamente se dirige rumbo a la Tierra, un porcentaje de posibilidades. Esas posibilidades han variado en este momento que estamos grabando Cuarto Milenio. Y una cuestión, ¿no?, sobre cuándo aparece, desaparece, que le da a todo un tono un poco científicamente inquietante. Es un pequeño asteroide que tiene entre 40 y 100 metros, sabes que los hay de kilómetros, ¿no? Que fue detectado el 27 de diciembre pasado y que, claro, se le ha observado desde entonces con varios telescopios, los telescopios de Hawái, con varios, y claro, desde el 27 de diciembre hasta ahora solamente se ha podido medir un trocito de su órbita, de su trayectoria. Sabemos que es una trayectoria muy alargada, es decir, muy alargada. Eso quiere decir que pasa lejos de la Tierra, cerca de la Tierra y así, ¿no? Y resulta que con el trocito que se ha medido, cuando se detectó, había un 1,2% de probabilidades de que chocara con la Tierra el día de la lotería, el 22 de diciembre de 2032. Eso quiere decir que había un 98,8% de que no chocara. Pero ¿qué pasa? En los días siguientes el asteroide sigue avanzando y las posibilidades van aumentando. Entonces, la siguiente vez tenía ya un 1,6% de probabilidades. La siguiente vez un 2,2% de probabilidades. Era un salto ahí importante. Ha duplicado, ¿no? Pero claro, hasta que no tengamos datos orbitales más completos, será muy difícil decir qué es lo que puede pasar. En estos momentos el asteroide está, digamos, en la línea larga de su órbita, en la parte de la elipse que es alargada y se está alejando de la Tierra. Está a unos 48-49 millones de kilómetros. Pero en los próximos 50 años va a pasar 8 veces cerca de la Tierra, ¿vale? La primera va a ser en 2028 y esa no va a tener ningún peligro. Y la más peligrosa va a ser esta de 2032. ¿Qué es lo que pasa? Por su propia dinámica de movimiento, este asteroide va a ser visible desde la Tierra durante muy poquito tiempo más, hasta abril. En abril desaparece de nuestra vista. En abril es como un fantasma, ya no está. Claro, y hasta el año 2028 no lo volvemos a ver. Con lo cual, los científicos están intentando utilizar todos los recursos posibles para saber antes de esa fecha, antes de abril, que desaparece, intentar determinar con mayor precisión las posibilidades de impacto real. Es decir, eso que puede ser que se deshinche, quede en acero, que es lo más probable. Ojalá. Pero puede que no. Y si no lo sabemos de aquí a abril, nos podemos encontrar con la ingrata sorpresa que en 2028, cuando vuelva a aparecer y ya solo queden 4 años en lugar de 7, nos encontremos con que tiene un 50 o un 60% de probabilidades.
defensa planetaria. Se activa de alguna manera y nos recuerda, la semana pasada hablábamos de cine de asteroides y cometas, porque no solo los libros reflejan un sentido social de cómo está la humanidad, sino que el cine hizo muchas películas al respecto. Pero lo curioso, y Deep Impact, claro, entre otras. Sí, pero esas dos fueron simultáneas y potentes. Sí, muy potentes. Defensa planetaria que se activa, maestro, en una circunstancia excepcional. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver. Existen tan pocas posibilidades de que este asteroide concreto caiga en una ciudad o cerca de una ciudad occidental, del mundo, digamos, del primer mundo, mucho menos que nos toque la lotería por lo menos a dos de nosotros en conjunto. ¿Por qué? Porque primero, ha dicho muy claramente Nieves, hay una mínima posibilidad. Segundo, no es que la mayoría sean océanos, desiertos, etcétera, sino que es muy difícil, lugares muy poblados es muy difícil. Ahora, es pero ¿y de otros qué? Porque Nieves nos podrá ilustrar sobre Apophis y otros muchos que sí son más peligrosos. Ahora esto tiene una segunda parte. Sí, porque la sensación, maestro, se ha detectado en diciembre. En diciembre. No sabíamos nada. Claro, Apophis era y más... de repente aparece y uno dice, ¿puede pasar con otro de mayor tamaño? Vamos a ver, Apophis, que lo has citado, era en su momento mucho más peligroso. Ese era un bicho de 400 y pico metros. ¿Y el porcentaje de posibilidades era mayor? Ahora mismo está descartado ya. Ahora sí, pero ya fue mayor. ¿Pero fue mayor? Sí. Fue mayor. Pero en la actualidad no existe ningún otro asteroide que tenga más de un 1% de posibilidades, como tiene este, de chocar contra la Tierra. Pero cuidado, conocido. El problema que hay es que de repente aparecen, o sea, hay una cosa son los NEOs, o sea, objetos cercanos, en órbita cercana a la Tierra detectables. Y otra cosa son los que, tú me dirás si me equivoco, de repente surgen de la nada. Todos los años... Aparecen, pero en proximidad. Todos los años nos sorprenden bólidos, que no son más que asteroides o pequeños fragmentos, que de repente atraviesan, cruzan la península. Como aquel de Rusia, del Chelyabinsk, por ejemplo, ¿no? El de Chelyabinsk, ¡pum! Claro. Objetos del espacio exterior. Entonces, uno de este tamaño, como IR4, 2024 IR4, en la escala de Torino, que es una escala de peligrosidad, o sea, de qué pasaría si cayera. De los efectos. Escala de peligrosidad. Sí, hay una escala que va desde que pasa de largo hasta destrucción masiva global, ¿vale? Que es el 10. Pues este ocupa un 3. No hay ningún asteroide ahora mismo que ocupe un 3. Hombre, pues 3 me parece mucho. No, pero 3 sobre 10. ¿Qué significa 3? Significa pocas, pero no cero, o sea, posibilidades superiores al 1% de un impacto. Ya. No es un destructor de planetas, no es un destructor de vida, como fue, por ejemplo, el asteroide que mató a los dinosaurios y al 80% de todo lo que estaba vivo hace 65 millones de años, ¿no? Y que fue solo una de las extinciones. Por lo menos de las últimas 5 grandes extinciones, todas, por lo menos todas 3 provocadas por fuego o hielo o, digamos, agua celeste, según muchos científicos. Pero esto es muy interesante, Enrique, porque mucha gente joven, con la noticia que está incorporando, estáis contando fenomenal. 5 extinciones por lo menos de nuestro planeta, de la vida. 3 por asteroides. Claro, vienen 3 de estos demostradas, enviados del cielo. Pero hay gente que dice, que asegura, científicos, hay varias hipótesis bien desarrolladas que aseguran que hay extinciones periódicas, porque hay momentos, que eso nos podrá ilustrar Nieve, y a lo mejor se lo rebato o se lo subrayo yo, en cuanto a qué se deben esas extinciones periódicas. ¿Qué movimientos Vamos hay? a ver. ¿Tú crees, maestro, una cosa importante? Que quizá estemos atravesando una zona delicada del cosmos. Tengo duda. 1, no tengo duda. 2, otra cosa que no se contradice con eso, no tengo duda de que noticias de asteroides van a prodigarse. Luego podemos decir, solo en el periodo ¿cuántos ha habido? Ha habido en España, en un montón de... pero ¿por qué de lo que no tengo duda también es de que interesa mucho a los planes espaciales de Elon Musk,
de otros colegas suyos que quieren ir al espacio y de el nuevo cuerpo espacial militar que ha creado. Es decir, ellos son los que nos pueden defender contra la amenaza de los asteroides y claro que se van a prodigar. Luego explicaremos en qué me baso. Déjame que dé unos datos. Mira, como bien dices, en los últimos 300 millones de años ha habido 5 grandes episodios de extinción. Cuando decimos grandes episodios es que impliquen por lo menos al 80% de todo lo que está vivo. Es decir, en 5 ocasiones el 80 y más del 80% de todas las especies vivas han desaparecido. Pero entre estas grandes extinciones hay otras extinciones menores. Y se encontró hace unos años una recurrencia que es una vez cada 27 millones de años. ¿Qué sucede una vez cada 27 millones de años para que haya un episodio de extinción? No tan grande como las 5 masivas, pero sí lo suficiente como para tener lo que llaman un impacto regional, es decir, regional que te puede afectar a un continente o a toda una serie de ecosistemas. Pues muy bien, la razón no se sabe exactamente, pero está en que la Tierra, en su devenir, en su viaje, pasa cada 27 millones de años. ¿Qué es lo que hace? La Tierra está en la periferia de nuestra galaxia, ¿vale? Y le da vueltas junto con el sistema solar y con todas las estrellas. ¿Sabes cuánto tarda en dar una vuelta completa? 230 millones de años. ¿Desde cuándo somos astrónomos? Desde hace 200, 300 años. Hemos visto un cachito mínimo de esa órbita terrestre alrededor de tal. Pero es que además la Tierra no es que está lo que se llama el plano de la galaxia. Aquí está el núcleo, el plano, que es el disco, ese disco con brazos espirales, y la Tierra lo que hace es que se sumerge en el plano, vuelve a salir por el plano, se sumerge, sale, se sumerge. ¿Y podríamos estar en una zona más delicada? Es decir, ¿y cada cuánto muy hace bien eso? descrito, aunque no tengamos ni idea de si eso es así. Cada cuánto hace... Sí, eso sí lo sabemos que es así. Bueno. Cada cuánto atraviesa... Lo hemos ido a ver. Cada cuánto... No hace falta, vamos a ver, Enrique. que es no me hagas que te explique el modelo de la realidad... No es un modelo, déjame que acabe, por favor, Vale, porque no se entiende nada. Perdón. Entre 27 y 30 millones de años, la Tierra con todo el sistema solar atraviesa el plano galáctico, luego lo vuelve a atravesar, lo vuelve, es decir, en el plano galáctico hay mucha más materia, mucha más masa. Es posible que en ese periodo de tiempo al cruzar el plano galáctico haya muchos más materiales, haya muchas más rocas y haya muchos más... Y podríamos encontrarnos en ese momento, maestro, de un momento, digamos, de más curvas, ¿no? Yo tengo pocas dudas, pero soy yo. O sea, hay un montón de científicos que proclamaron a partir de finales del siglo pasado que la Tierra, ya había habido antes otros, que la Tierra todo el sistema solar se venía adentrando desde hace un siglo en una nube de altas perturbaciones de polvo cósmico. Luego nos podrá explicar Nieves hasta qué punto el polvo cósmico puebla la Tierra. Está en nuestras ciudades, se ha detectado, llegado de fragmentos de meteoritos y un largo etcétera. Pero lo que ellos decían era... 40.000 toneladas al año caen sobre la Tierra. De polvo cósmico caen sobre la Tierra. Está en nuestro aire. Claro, cae sobre la Tierra. La Tierra incrementa su masa en unas 40.000 toneladas al año. ¿Cómo es posible eso? Porque estamos continuamente atravesando, o sea, el vacío del espacio no existe. ¿Por qué crees? No hay vacío, pero al mismo tiempo soltamos muchísimo por la evaporación de los gases, el hidrógeno, claro. Entre otras cosas, ese es el motivo por el que monumentos muy antiguos, por ejemplo, uno que tiene mucho que ver con este y que hemos estado ambos, tú antes que yo, Göbekli Tepe, que datado en 11.500 años, sí, claro, justo coincidiendo con esta catástrofe. Claro. ¿Qué ocurre? Por eso es que están bajo muchos estratos. No es el único motivo. Pero parte es el polvo cósmico y está muy sumergido. O sea, y hasta qué punto el polvo de las ciudades tiene que ver con el polvo cósmico. Antes no se sabía, pero hubo un estudio sobre el polvo de varias ciudades, que eran Oslo, París y otra ciudad europea, que ¿qué hicieron?
cómo estas O partículas... sea, que podemos respirar polvo espacial. Sí, claro. como estas partículas son magnéticas en su mayoría, utilizaron imanes para ir captando esas partículas y el estudio que hicieron era asombroso. O sea, en las ciudades ya se sabía que había ese mismo tipo de polvo, se había encontrado en yacimientos medievales y en otros. Pero claro, el de las ciudades es reciente, porque las ciudades se renuevan. O sea, Claro. estamos respirando. Y si me permites, para que volvamos al asteroide, este asteroide tiene otra peculiaridad, que ha estrenado, se ha activado por primera vez el protocolo de defensa planetaria de Naciones Que esto Unidas. conecta un poco José Manuel Nieves con las películas, ¿no? La sensación Claro, de el gabinete pero- del presidente Pero dice... claro, es que, fíjate, tenemos un protocolo de defensa planetaria de la ONU. Lógico. Consta de equipos de varias agencias, los más importantes son dos equipos, uno de la NASA y otro de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que entran inmediatamente, cuando se va disparando las distintas fases del protocolo, tienen una serie de funciones, que al principio son de coordinación internacional, de ver qué es lo que se puede hacer, de determinación de las áreas. Me preguntaste antes por las áreas. Ahora mismo, y con muy poca precisión, podemos decir que con las probabilidades y con los datos que tenemos actualmente, que como ya te he dicho, en las próximas semanas, meses e incluso años variarán, hay una especie de corredor, de pasillo, que pasa por el norte de Sudamérica, atraviesa el Atlántico, atraviesa Centroáfrica, atraviesa el Índico, el sur de la India y se pierde en China. Ese es el corredor, os imagináis. Sería como una autovía. Claro. Y este Principal, bicho, pero hay otras. ¿por qué activa el protocolo por primera vez el protocolo? ¿Por qué? Pues porque reúne algunas condiciones, o sea, de este tamaño impactan sobre la frecuencia de impacto de asteroides de alrededor de entre 50 y 100 metros en la Tierra es de unos pocos miles de años, ¿vale? Los más pequeñitos los hay incluso mensuales o anuales. Los más grandes, de 500 metros a 1 kilómetro, estamos hablando de decenas de miles, cientos de miles de años. Y los destructores son millones de años la frecuencia, ¿vale? La frecuencia de impacto. Este tiene las características necesarias como para activar la primera fase del protocolo. Y claro, ¿de dónde viene todo esto? Porque ahora mismo conocemos pues, más de casi 60.000 asteroides cercanos a la Tierra que pasan zumbando en todas direcciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Hasta mediados de los 90 no se conocía prácticamente ninguno. A nadie le importaba eso. ¿Y qué pasó en el año 1996? Pues que por primera vez, y ante los ojos atónitos de toda la humanidad, un cometa de 20 y tantos kilómetros se dirigió directamente contra Júpiter, el cometa Shoemaker-Levy. Ante la mirada de los telescopios, y hay vídeos en YouTube que se pueden ver, ese cometa se acercó. La gravedad de Júpiter lo rompió en 14 o 15 fragmentos que a lo largo de varios días estuvieron cayendo. Y claro, como Júpiter tiene una cubierta gaseosa enorme, no se le ve la parte sólida, lo que sí se ve son las cicatrices que dejaron cada uno de esos. Y la humanidad viendo Júpiter se dio cuenta de lo que pudiera ocurrir en un viendo fenómeno... eso, date cuenta de que cada señal de impacto en Júpiter era más grande que la Tierra. Era más grande que el planeta Tierra. Cada herida de esa caída era más grande que el planeta. Más grande que el planeta Tierra. Entonces, claro, se les pusieron los pelos como escarpias. En el 96, que es ayer. 96 o 94. Sí, pero que es justo la época de las películas, ¿eh? Claro, de las grandes películas. Por eso. Es que de ahí viene. Es que de ahí viene todo. De ahí viene el Entonces interés. fue cuando la NASA, por primera vez, se lo tomó en serio, montaron la agencia de Eneos, el estudio, y ahora lo que sí te digo es que este bicho, es muy difícil, hay muy pocas posibilidades, es posible que las pocas que hay se conviertan en cero, pero si no, y por eso lo vigilan, los efectos que puede tener si cayera sobre, o si estallara, porque lo más probable es que estalle en el aire, sobre una ciudad, la que sea, es que la arrase. Tiene un potencial de destrucción total de un radio de 50 kilómetros. Arrasaría 50 kilómetros. A cero. ¿Qué podría hacer la humanidad con esa tecnología contra este? Si de repente los porcentajes empiezan a aumentar. Imagínate si esto estalla a 5 kilómetros de altura sobre Madrid, Washington, Nueva York, lo que sea, la arrasa completamente. Libera un poder, arrasa Madrid entero. Libera un poder Más explosivo de la 8 Comunidad de Madrid. megatones.
8 megatones son 8 millones de toneladas de TNT. Son 80 veces la bomba de Hiroshima, la potencia de la bomba de Hiroshima. El de Chelyabinsk, que tenía solo 20 metros, que estalló a varios kilómetros de altura, muchos más, afortunadamente, liberó 20 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Y desde donde estalló, rompió cristales en no sé cuántos kilómetros a la redonda y hay causó vídeos 1000 espectaculares. heridos. Sí. Vale, lo dejamos ahí. ¿Qué hacemos si esto viene? No es verdad que no tenemos tecnología. Sí, hay varias la tenemos, ideas, sí. pero tenemos por ahora, una única tecnología probada. ¿Y cuál es? La que utilizó en el año 2022 la misión DART, flecha, dardo, de la NASA, que envió a una pareja de asteroides, Didymos y Dimorphos, uno más grande y uno chiquitín que le daba vueltas. Entonces enviaron una nave ahí para ver si eran capaces, mediante un impacto cinético, es decir, no bomba, no explosión, sino una masa, una nave pesada que le pegó como una carambola, a ver si eran capaces de desviarlo. Y lo desviaron. Eso sería lo más probable. Si esto llega, intentar desviarlo. Claro, y entonces este protocolo de defensa planetaria, en sus fases ya más avanzadas, ya es la de puesta en marcha de una misión de desvío con la única tecnología que está probada. Y como es de 60 metros, nos podemos permitir el lujo de intentarlo. Probablemente se podría desviar. O sea, que con la película se ha convertido en verdad. Claro. Y quedaba una cuestión importante, que decía el maestro, muy importante, y es... A todo esto excepcionalmente contado, para tener todos la idea de lo que pasa ahí en el espacio, y a la conexión con una humanidad que siempre ha entendido que estos enviados cósmicos, bueno, pues a veces cambiaban el mundo o extinguían la humanidad, y se les venera también en muchas religiones antiguas. Maestro, tú decías el interés o el lado de conspiración. ¿Por qué has mencionado antes a Elon Musk y todo esto? Y tú has dicho, les interesa. ¿Me hablas de caldo de cultivo social para que haya mucha financiación de esta Guardia Planetaria? Voy por partes. Obviamente necesitan financiación para lo que Elon Musk, que es un mutante, es un X-Men, y de hecho un X-Men se inspira en su figura, que tiene esa mentalidad futurista, como tantas otras personas con perturbaciones como la que él tiene, los diferentes síndromes. Bien, él tiene esa obsesión, él ha nacido con esa bellota, con esa misión en su alma, conectada al futuro, o sea, generar el futuro. Pero ¿qué ocurre? Remóntate a hace más de medio siglo, que se publicó, ¿te acuerdas? El informe de Iron Mountain. El informe de Iron Mountain, año 59, se publica como un libro de ficción y se dice que John Fitzgerald Kennedy iba a encargar a un equipo de científicos y expertos que estudiaran cuáles serían los sustitutos de la guerra. Y en el informe planteaban crear enemigos artificiales falsos. Uno era un cuerpo celeste que atacara a la Tierra. El otro era terrorismo, que apenas se conocía esa palabra. Había otra y era crear una alarma pandémica mundial. Y así enumeraban varios. El otro era una amenaza extraterrestre, una invasión extraterrestre. Un enemigo Es decir, común. Sí. ¿Pero por qué interesa a Elon Musk todo esto? ¿Para que haya financiación? Perdona, para que haya financiación y apoyo. ¿Tú no has visto que se está convirtiendo en el gran líder de... En realidad, si le interesa de algo, y no solo a Elon Musk, sino a todas las agencias espaciales, es porque cuanto más... O sea, el hecho de que todos los años haya 20 o 30 piedras que nos sorprenden y que las vemos o cuando ya están pasando o cuando ya han pasado, pues no es plato de gusto eso de genera nadie. la necesidad de decir, tenemos que estar enterados. Tenemos que estar enterados, sobre todo ahora que vamos a llenar el espacio de naves yendo y viniendo a la Luna y más adelante yendo y viniendo a Marte y más allá, pues necesitamos saber, o sea, no puede salir una nave que de repente venga una... Es que allí en el... Nos conciencia de lo que pasa. Es que esto ¿no? cuando llega a 60-70.000 kilómetros por hora. Sí. Y tú imagínate en el espacio una partícula como una chinita chiquitita a esa velocidad que atraviesa el casco de una nave. O sea, deep impact, impacto profundo. Ahora, hay otra cosa aparte de eso. Yo, ¿cuándo creo que esto se va a ver? Esto se va a ver a finales de este año. ¿Por qué? Porque ahora, como ya te venía advirtiendo hace mucho tiempo, ya lo publica la prensa en primera línea. Llega el pacificador. El pacificador ha tenido una reunión
con Putin, en la cual ya han arreglado el mundo a su manera, esa zona del mundo. La otra, que nos plantea ante una guerra mundial, que es Gaza, etcétera, todavía está ahí. Por mucho que la Unión Europea sigan empeñados en llevarnos a una guerra mundial en la que a los españoles no se nos ha perdido nada y nadie nos va a venir a solucionar cualquier problema que tengamos con Marruecos, no importa, eso es propaganda mía, propaganda de contar la verdad que otros medios no cuentan. Pero, fíjate, si realmente el pacificador, es decir, Trump, logra una Pax Trumpiana, como la Pax Romana, aquella, la Pax Augusta, durante la cual nació Jesús, en ese momento sí se va a necesitar enemigos comunes de la tierra para unirse. Acuérdate de aquel encuentro de Reagan con Gorbachev, que hablaron varias veces de una amenaza extraterrestre que podría unir a la tierra. We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Enricadas. En fin, es que... Reduccionismos. Yo ante estas cosas... Las enricadas enriquecen. Pero las enricadas enriquecen. Claro. Eso es buenísimo. Claro. Eso es buenísimo. Es decir, las nieves opacan y reducen. Las nieves resplandecen, y brillan y dan esplendor. pero la idea es muy interesante. Es decir, ¿habrá un marketing de todo esto? Que es a lo que vamos. Es decir, aparte de que intereses hay de todo tipo. El público dirá, están exagerando la noticia. ¿Por qué hay cierto interés? Pero intereses hay de todo tipo, pero que en los años 50 hagan esa cosa en plena Guerra Fría y además con un nivel de tecnología. Date cuenta que en los años 50 ni siquiera habían mandado un satélite en órbita de la Tierra. No sabían ni cómo se hacía. Tendrían que esperar 11 o 12 años para conseguir eso, con los primeros, fíjate el Sputnik, fíjate de cuándo es, y era el primero que se conseguía y era del año 68 o 69. O sea, imagínate si aquello no era ciencia ficción y además respondía más a un entorno de posguerra socioeconómico y de enfrentamiento entre bloques que a cualquier otra cosa. Era pura propaganda. Ahí no había nada. Te puedo asegurar que no había absolutamente nada de tecnología. Poco a poco vamos madurando, nos vamos haciendo más mayores, nos vamos haciendo más razonamos más, tenemos mejor tecnología, vamos cogiendo datos, vamos viendo qué es lo que sucede de verdad, vamos cogiendo verdades plausibles y no bulos, que estamos en la época de los bulos y cada vez más, y es una pena. ¿Asocias bulo a enricada? No, Enrique, ¿sabes? Enrique es el único contador de bulos que realmente se los cree, que yo conozco. O sea, él está convencido de que son verdad. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero luego acierta, algunas cosas, Bueno, yo todavía, un día si quieres, nos juntamos y vemos en cuáles realmente ha acertado y en cuáles no. Pues es un buen debate también, Sí. Es un buen debate. Encantado de la vida. Dime en cuáles ha acertado. Estaré encantado. Bueno, estaré encantado y te restregaré por la nariz algunos en los que tú me has negado 7 veces y has sido víctima de esa... Sí, las vacunas me refiero. 7 veces me has negado. Ojo, lo digo porque el único programa público en televisión en España que ha permitido advertir de los efectos secundarios, de la posible inutilidad de las vacunas contra la COVID, ha sido Cuarto Milenio. Pero estamos ya derivando a cosas. Queríamos saber, como ese cuadrado que tenemos ahí con una esfera, el símbolo de Cuarto Milenio, parece un poco un meteoro. Queríamos saber, y yo lo que hemos sabido, y más que sabido, con las nievadas que resplandecen y las enricadas que enriquecen. Mucha gente quería también este reencuentro, que a nivel de discusión no quería... Suave, ustedes le conocen, y me ha parecido maravilloso. En plena forma, don José Manuel Nieves. Hasta pronto, amigo. Hasta muy pronto. En plena forma, el querido maestro. Hasta pronto, maestro. Deep Impact. Bueno, que no sea, ¿no? Pero todo lo que está alrededor, científicamente, sociológicamente, de este acontecimiento que a todo el mundo tiene un poco mirando para arriba o con cierta, precaución, ¿no? Nosotros esperamos que no pase absolutamente nada, pero la información aquí... Antes o después pasará. Eso está claro. La información aquí, en esta